Bienvenidos mis hermanos una vez más a Divagaciones Libertinas. El día de hoy nos encontramos con Fabi Torres. Bienvenida Fabi, ¿cómo estás? Hola, hola, buenas tardes, un gusto y un placer estar aquí contigo. Gracias Fabi, qué gustazo verte después de tantos años. Sí, Me estaba acordando de ti no hace mucho tiempo, precisamente por unas cosillas que ya platicaremos, que tiene que ver con la vida, con la energía y con todas esas cosas de la salud. Así es. Me acuerdo que hace todo mucho... lo que es curación. Ándale. La curación y Exactamente. la sanación del ser humano. Ándale, hablando de eso. Y me acordé que hace mucho me platicaste que estabas estudiando medicina alternativa. Cuéntanos, ¿cómo está ese cotorreo? ¿Cómo estuvo? Sí, pues ya como estudiante de medicina tradicional indígena y medicinas alternativas, pues ya tengo aproximadamente como 12 años. Mi maestro tutor, vamos a llamar así, mi tata, cuando hay círculos aztecas, mexica, normalmente se le dice tata a la persona que tiene mayor jerarquía porque tiene más conocimiento y sabiduría. Él es un pues reconocido doctor también, homeópata. Duré ya 12 años ininterrumpidos con él. Esto me da la oportunidad de conocer diferentes técnicas de curanderismo, le vamos a llamar así. Nada más que a veces la gente pues le tiene como que miedo a esas palabras, ¿no? Porque se han satanizado mucho y desgraciadamente a veces le da miedo a las personas. Pero son técnicas que van pues de la mano con lo que las salidas se llaman, ¿no? Curarte de una manera natural y con lo que tienes en casa, a muy bajo costo, con unas técnicas muy fáciles, y que si toda la gente las tuviera en su casa, pues ni siquiera correrías asustadísimo a las primeras síntomas que tienen tus hijos, ¿no? De enfermedad, porque te vas dando cuenta que tú misma puedes tomar las primeras iniciativas en esas enfermedades, y pues ya si se ve que es algo un poco más grave, si ves que con lo que tú hiciste no se pudo mejorar la situación, pues ya ahora sí recurres a otras estancias. Pero es algo muy interesante, porque vuelvo a repetir que son cosas, productos que tú tienes en tu casa y que eso te ahorran muchísimo dinero, económicamente, en sabiduría, en conocimientos, te enriquece mucho, ¿no? Sí, y es que se presta mucho también para la charlatanería o el chantaje cuando uno escucha este tipo de palabras, pues se presta mucho también para interpretarlo de una forma distinta. ¿Cómo fue que conociste a tu tata? Bueno, es muy interesante, porque yo estaba en la búsqueda de un equilibrio emocional. Cuando yo llegué a este lugar, primero fui a unos dinámicas de crecimiento espiritual y humano, que se llaman niveles, ¿no? Llegué hasta el penúltimo y yo pensé que con eso yo ya tenía herramientas para trabajar en mi vida. Pero en eso una mujer que estaba ahí me invita a un curso que le llaman nahualismo, que vaya que en esta palabra también hay mucha preocupación y miedo, ¿no? Con esta palabra está bien satanizada, está bien asusta, ¿no? Cuando yo voy, yo no me la pensé, la verdad, pero cuando yo voy empiezo a ver que son técnicas, pues de medicina tradicional, o sea, que no era ni, pues, brujería, como le pueden llamar, ¿no? Que eran cosas como muy reales porque yo lo llegué a ver con mi tía abuela. Entonces me empecé a enrolar más y más y más, y conozco, él se llama Abel Loera, es un gran maestro, y pues él está dedicado a hacer curanderos. Esa es su experiencia de vida en este plano, en este momento. Y pues yo me empecé a pegar a él, me di cuenta que yo empecé a sanar de maneras muy, muy lentas, si tú quieres, pero empezó a cambiar mi cuerpo, empezó a cambiar mi organismo,
empezó a cambiar mi forma de pensar y empecé a sentirme cada vez mejor. Cuando yo empiezo a sentir esto, pues dije, no, yo de aquí soy, ¿no? Pero y vamos a empezar. Perdón, que te interrumpa. Dime. ¿De qué manera fuiste sonando? O sea, ¿son plantas, son hierbas, son los pesitos de manzanilla y estas cosas? ¿O cómo tú te fuiste sanando? ¿Te daba terapia psicológica o cómo? Es que es una combinación de todo, ¿sabes? Con él, lo más básico, lo principal que aprendí fue a los temazcales. La terapia de los temazcales a mí me ha ayudado, pero como no tienes una idea. Entonces yo trato de impulsar mucho esa medicina para otras personas, porque a mí me ha ido muy bien. Y pues yo soy religiosamente estricta a no faltar a mis terapias de temazcal, por decir así, ¿no? Te comentaba que vamos a empezar a hablar del nahualismo, porque es un tema que a mí me interesa mucho que la gente vaya conociendo. ¿Qué es un nahual? La gente piensa que un nahual es aquella persona que se convierte en un perro, en un gato, una lechuza, ¿no? Esa es información bien transgiversada. Eso no es así. Un nahual es aquella persona que domina el plano del sueño. Vamos a llamarlo así. Es aquella persona que aprende a respetar todo, cada ser humano, cada ser no humano, cada ser que existe en este plano. Cuando tú te das cuenta que tú le tienes que dar un respeto y una atención a los animales, a las plantas, a cada ser vivo, te empiezas a dar cuenta que tienen una energía propia y te empiezas a dar cuenta que se comunican, aunque no hablan, se comunican de distinta manera. Entonces el nahual es el que empieza a entender esa vibración. Sí, entonces cuando tú ya te empiezas a convertir en una persona nahual, es cuando tú ya tienes ese conocimiento, por ejemplo, de un águila, vamos a hablar. Tú ya te puedes comunicar con ella, sabiéndote y creyéndote que te escucha, que te entiende y que está conectada contigo. La águila tiene una peculiaridad o tiene una característica principal. Cuando esa característica tú la entiendes, cuando tú estás en el sueño, tú le pides a ese animal que se presente en ese momento y se conforme contigo, o sea, que haya una unificación. Entonces, ¿qué te va a brindar el águila? Pues la visión. El águila tiene la capacidad de ver desde muy alto. Ve su presa específicamente baja solo a tomarla. Sabe la velocidad que tiene que tomar, sabe el empuje que tiene que tomar, todo para poder llegar a esa presa. Entonces, cuando tú sabes eso, tú le pides a ese animal que te apoye con esa capacidad a ti, para que se sume con las tuyas y puedan compenetrarse y tú puedas realizar ciertas actividades que te están costando trabajo en tu vida. No sé si más o menos me he explicado. Sí, cuando hablas del sueño, ¿te refieres a un estado de conciencia o es cuando estás dormido en el sueño, literal? Bueno, una persona que ya está en un estado nahuálico es aquella persona que domina cuando estás dormido. No sé si te ha pasado, para que te des una idea. No sé si te ha pasado que a veces estás dormido y sabes que estás dormido. Y dices, vi a esta persona y me acordé que estaba muerta. Y me dio miedo porque dije, ¿por qué la estoy viendo? Ese es el lapso, es ese lugar que te transporta donde no existe el cuerpo. Simplemente eres tú, tu esencia, lo que está dentro, ¿no? Este nada más es un empaque que va y que viene. Este nada más es el vehículo que te transporta a diferentes lugares. En cambio, en el sueño, en el astral, como le quieran llamar, sueño astral, en el nahuálico, hay personas que también le dicen el ensueño. Cuando tú llegas a estar siempre consciente en tu sueño, ya eres un nahual. Porque a veces te pasa por casualidad, ¿no? Que tú dices, me acordé de que estaba ahí y esa persona me dijo esto, pero ella ya estaba muerta. O viceversa, ¿no? Cuando estás en ese estado, en esa parte, es porque tú ya estás dominando tu sueño.
No sé si quedó claro. Sí, sí, sí. Y es, pero cuando, o sea, tú lo puedes como entrar en ese estado de conciencia, por decirlo así, o es necesariamente ¿Sí? cuando estás dormido, No, o no, tú porque la provocas eso. meditación, Ah, ok, la mediante meditación meditación. también te lleva a eso, Ah, te ok. enseña, de hecho, a estar en un estado nahuálico, porque no sé si te has fijado si ha sido una meditación, te dicen, envuelve una figura, una esfera morada, por ejemplo, ¿no? Y tú empiezas a imaginar esa esfera y la ves tal cual, aunque no tienes los ojos abiertos. Es porque está trabajando tu glándula pineal y tu glándula pituitaria de la mano, entonces estás llegando a ese estado de conciencia. En las plantas, por eso a veces hay gente que se ancla en eso, te lleva a ese estado de conciencia. ¿Por qué? Porque lo que hacen es tumbar el cuerpo, de alguna manera, de hacer lo que el cuerpo no trabaje para que la que trabaje sea la interioridad. Entonces se puede llegar por medio de meditación, se puede llegar por medio de plantas, se puede llegar a, porque tú lo puedes empezar a crear. Tú puedes empezar a, vamos a decir, a ensayarlo. Llega el momento que lo ensayas, que lo ensayas, que lo ensayas, que lo ensayas, y lo empiezas a practicar hasta que ya es algo natural para ti. O sea que también hay que dedicarle su tiempo. Y mediante esas meditaciones fue como tú fuiste sanando. No, realmente fue por el temazcal, porque también el temazcal te cambia de estado de conciencia. Y es una medicina que es súper, súper completa, ¿eh? De hecho, fíjate que una vez me platicó mi maestro que tuvo una conferencia con unos asiáticos y los asiáticos le comentaron a él que ellos hubieran querido haber descubierto la terapia del temazcal, pero la descubrió México. Y que esa medicina, ahí como la no la envidiaban, ¿eh? Y aquí a mucha gente le da vergüenza pensar que esa medicina, no, que mira, que hacen, que, o sea, ni siquiera se permiten, ignoran cuál es la situación y hacen una especulación, diciendo que otros países nos admiran por esa medicina. En el temazcal trabajas todos los niveles de dimensiones. La tercera, la cuarta, la quinta, sexta, etérica, todos. Entonces, cuando tú empiezas las terapias del temazcal, las primeras veces que vas, empiezas a trabajar desde gestal. El temazcal trabaja, lo primero que trabaja es tu forma como la viviste gestal. ¿Por qué? Porque pues tú estás entrando a un vientre, tiene la forma de un vientre, aunque originalmente los temazcales eran cuadrados, pero ahorita pues han ido cambiando, ¿no? Entras a esta parte, te sientas y normalmente estás en forma fetal. Está la humedad correcta, está el calor correcto y pues tú, no, aunque inconscientemente, aunque tú no quieras, te transportas a tu gestal. Si el niño o la niña, por ejemplo, fue expulsada a los 7 meses, fue 7 mesina, 8 mesina, tuvo problemas para... Si estamos. Ahí ¿Sí? fallas con el internet. Pero bueno, nos decías que si tenías 7 meses, 7 mesino. O tuvo problemas en su gestación, por ejemplo, son personas que no pueden terminar el proceso. Tienen miedo, se quieren salir, no quieren terminar, y ahí tienes que apoyarlas para que terminen pues esa gestación y biodecodificar la información que traen de gestación. O sea, es todo un rollo, ¿eh? No crees que nomás te metes como un sauna y que te da calor, no, no, es todo un rollo. Porque también trabajas el miedo, trabajas, hay temazcales que, por ejemplo, trabajas la vergüenza. Ahí voy ya, ahí voy, estoy ocupada ya. Entonces trabajas la vergüenza, ¿cómo? Quitándote, ofrendando la ropa. Entras sin ropa. Es muy interesante porque muchos temazcaleros piensan que no es necesario, muchos temazcaleros piensan que sí es necesario, pero sí empiezas a quitar el morbo de la cabeza de las personas, ¿no? Ese es en primer lugar. En segundo, trabajas mucho la vibración de la vergüenza, que es la peor vibración que hay, la vergüenza. Ni siquiera es el miedo, la más baja vibración que existe es la vergüenza.
Si tú entiendes que tu cuerpo es igual a otros, si tú entiendes que el cuerpo nada más es un vehículo, si tú entiendes que el cuerpo es sagrado al mismo tiempo y que no está sexualizado, entonces tú empiezas a sanar heridas desde muy niño. Interesante, fíjate, todo eso porque, bueno, ya decía Freud que muchos de nuestros traumas son desde la infancia, ¿no? Sí. O la mayoría, ¿no? Así es. Porque desde la infancia, desde la infancia nos empiezan a hacer muchas programaciones que al final de cuentas son nocivas. Y una de ellas, por ejemplo, es obscurecer, ensuciar la sexualidad. La sexualidad es la base de todo. Y si tu sexualidad no es limpia desde un principio, no estamos hablando de lo que está estandarizado, que tienes que tener una pareja y serle fiel. No, no estamos hablando de eso. Estamos hablando de que tú aceptes tu sexualidad, de que tú aceptes que no es algo sucio, de que tú no aceptes de que tú aceptes que es algo mágico, que es algo que crea, es la energía más poderosa que existe, la creadora. Entonces tú empiezas a ver las cosas de distinta manera. Empiezas a respetar a las personas de diferente manera, pero ya no es por imposición, sino por convencimiento tuyo. Entonces cambia todo. Cuando eras un niño, a todos nos enseñaron, porque tenía que ser así, que el fuego te quemaba, ¿no? O sea, te decían, si le prendes a la estufa y metes el dedo, te quemas. Si prendes el cerillo, te quemas, porque es necesario. Pero ¿qué pasa, Guillermo, cuando no nos desprograman? O sea, en el momento es necesario porque eres niño, pero cuando creces, no te vuelven a desprogramar, así te dejan con esa información. Entonces, ¿qué pasa con mucha gente que va a ir al temazcal? Dicen, me voy a quemar. O sea, ¿cómo te vas a quemar si no hay fuego? Es vaporización. Entonces, desde ahí, fíjate cómo ya hay limitantes bien severas por una sencilla situación. Entonces, si tú eras tu niño, lo programas para que no prenda la estufa hasta que ya esté en la edad apropiada, pues entonces en ese momento le dices, ¿no? En este momento desprogramo lo que te programé y ahora sí te doy el permiso para que tú utilices, porque tú ya tienes la capacidad, te puede pasar esto, pero tú vas a usarlo de esta manera. O sea, ya le vas a enseñar y le vas a ir quitando esos miedos. Pero ¿a cuántos nos dejan con tantos miedos? Que no ves a tu hermana porque esto, que no ves a tu mamá porque esto, que no uses fuego, que no te salgas, que no, imagínate, así crecemos todos, que a veces ya no sabes cuántos miedos tienes adentro. Entonces, el temazcal se encarga de biodescodificar de una manera muy natural, porque ni siquiera te lo hablan. Tú lo vas procesando. Con el solo estar ahí, ni siquiera te están terapeando, vamos. Oye, pero no hay un guía entonces que vaya, claro. Sí, hay un guía que te va explicando, sí, o va guiando el viaje siempre va a ser el guía. Ok, siempre. El Tata siempre va a ser el guía, siempre. A ver, y le debemos todo el respeto a él, y le debemos todo la atención, y todo es enfocado a él. ¿Por qué? Porque en nuestros antepasados se creía que el que tenía la jerarquía, la de sabiduría, era el abuelo, y que no había más, ¿eh? Eran los que tenían que gobernar en una casa, porque ellos tenían la experiencia. Entonces, para nosotros, los abuelos, los jerarcas, son lo más importante y los tienes que respetar. De ahí viene otra situación, porque tú vas enseñando a tus hijos a escuchar a los demás, que tienen más sabiduría, ¿no? Que ya sabes que te van a dar un buen consejo, aunque tú creas que no, pero al final de cuentas tienen la experiencia que tú no tienes. Entonces, si él es el guía y siempre está llevando todo el control del temazcal. Y esa es una sola medicina, porque después vienen las plantas sagradas, que es la ingesta de plantas, para que tú empieces a trabajar el control del cuerpo y que pues, empieces a ir a otras dimensiones, pero ahí es lo interesante porque hay gente que se queda anclada. Las plantas nada más son una herramienta para que tú puedas accesar al principio, pero tú después debes de hacerlo solo, sin que estés usando constantemente las plantas. A ver, espérame un poquito porque está muy interesante eso.
a ver si pudieras darme un viaje por el temazcal. Te desnudas, entras al temazcal, entras al vientre, y luego de ahí, ¿qué pasa? ¿Qué sigue? Claro que no todos los temazcales son así, pero, Ok. por ejemplo, hay unos que sí, ¿no? Cuando entras al temazcal, está dividido en 4 puertas. Cada puerta tiene un rumbo y tiene un dirigente espiritual, vamos a llamarle así. Entonces, se van dividiendo. Por ejemplo, la primera puerta está dedicada al comienzo. Es la puerta del oeste, oriente, oriente, que es el comenzar, los nuevos proyectos, la nueva vida, lo que estás dejando en el pasado, en resumen, ¿no? Después la segunda puerta está dedicada al poniente, que es la energía de la mujer. Tiene también su regente. El primer regente es Quetzalcóatl, en el segundo es Chipetote, y en la tercera es la puerta del guerrero, es la puerta como que más fuerte, es la que te confronta, es la que tienes que estar más tranquilo porque el nivel sube más, ¿no? Y esa la dirige Tezcatlipoca. Y la última, que es la de el descanso, la tranquilidad, cabe recalcar que la tercera se trabaja mucho con el Mictlán. El Mictlán es pues donde descansan los muertos. Ahí es donde invocas a tus ancestros, en donde vas a estar en un estado cuando ya no tengas cuerpo, ¿sí? Porque recordemos que el alma nunca muere, siempre es eterna. Y nada más lo que haces es cambiar de cuerpo. Y todo es un proceso. Y cuando lo vas entendiendo, vas a dejar de tener miedo a la muerte, porque la muerte no existe. Es nada más el descanso del cuerpo. Es un ciclo, ¿no? Que se cierra, pero tú no vas a morir. En cambio, la gente que tiene el pensamiento de que va a morir, pues toda la vida sufre, toda la vida se enferma y está dándole menos calidad de al cuerpo. En cambio, cuando sabes que no hay muerte, pues dejas que todo pase con tranquilidad, porque sabes que al final nada más vas a cambiar de dimensión. Es todo. Y en la cuarta puerta, que es la de Huixtlampa, que es la del descanso, es como que cuando ya dejaste esa parte, entonces son ciclos. Todos los temazcales son ciclos y son los ciclos que vas también caminando en tu vida, porque cada ciclo se rige por 13 varas. Entonces, por ejemplo, del 1 a los 13 años vives un proceso, de los 14 a los 26 vives otro proceso, y son más o menos las puertas como se van acomodando. Hay una celebración para los aztecas que se llama la quema de las 52 varas, y es cuando tienes 52 años, que son los 4 cúmulos de las 13 varas. Y cada puerta hace alusión a cada etapa de tu vida. Oye, y esa, la última... la puerta del lugar de descanso, ¿qué es el sur o es la del norte? Es la del sur, pero es cierto, porque la de Mictlán es la del norte, la tercera no lo dije, y el regente de la del sur es Huitzilopochtli, que también se cree que Huitzilopochtli, que es el dios de la guerra. Aclaro que los aztecas no tenían dioses, no existían los dioses, eran deidades. Siempre se compusieron por deidades, o sea, la energía masculina y la energía femenina conjuntadas. Entonces, Huitzilopochtli no era el dios de la guerra. La gente está confundida con eso porque eso nos hacen creer. La palabra Dios no viene ni siquiera de las palabras aztecas, viene de los griegos y significa el sol. Y fíjate, mucha gente se burla de los indígenas que porque adoran al sol, pues también su mayor adoración era el sol. Entonces, pues es lo mismo, nada más que a veces pues hacemos juicios de lo que pensamos que sabemos, ¿no? Entonces, Huitzilopochtli fue una persona que existió en su momento y él se dedicó a crear guerreros, pero no era porque era el dios de la guerra. Él era el encargado de subir a esas personas a las montañas y los iba preparando para quitarles el miedo. Desde muy niños hacían ciertas dinámicas, los subían 3 días, por ejemplo, a una montaña,
sin agua, sin comida y sin nada. Entonces los niños tenían que aprender a lidiar con el estar solos, rodeado de animales, tenían que conectarse para que no los atacaran y tenían que hacer todos esos procesos de cierta edad hacia arriba. Entonces él se encargó de crear guerreros así, pero no porque eran guerreros para guerra, sino que eran guerreros de la vida, porque empezaban a dejar de tener miedos. Se conectaban consigo mismos y se conocían su potencial, conocían su fuerza. Entonces Huitzilopochtli lo que hizo fue crear ese tipo de guerreros. Oye, y cuando hablan de deidades, ¿qué concepción tienen de ese concepto? Digo, ¿qué concepción tienen ese concepto, de esa idea? ¿Qué sería una deidad? Las deidades hablan de todo lo que es la energía, que nada puede ser concebido si no hay una energía masculina y una energía femenina. No estamos hablando de hombre y mujer, no. Energía femenina y masculina. Por ejemplo, vamos a poner un simple ejemplo. El sol tiene energía masculina y la luna energía femenina. Y se tienen que combinar pues, para que el planeta exista. Si no, no podríamos existir sin las dos energías. ¿Sí? Pero vamos a poner un ejemplo de nombres que conocemos. Ahorita hablamos del Mictlán. Mictlantecutli es el señor de los muertos, pero su deidad era Mictlantecíhuatl. O sea, aquí no había de que los hombres son mejor que las mujeres. Siempre había dos. No podía ser concebido nada si no estaban las dos energías. Eso era lo que nosotros realmente profesábamos en ese momento, ¿no? ¿Y cómo se diferencia entre una energía masculina y otra femenina? ¿Cómo sé que el sol es masculino y la luna femenina? Porque son cómo impactan esa energía en el hombre y cómo impacta la energía en la mujer. Por ejemplo, eso que has escuchado, que las mujeres son lunáticas. Así es, sí somos así. Cuando la luna está en su máximo apogeo, cuando hay luna llena, todos sabemos que el mar se embravece, ¿no? Por el magnetismo, por todo la física que se lleva a cabo cuando la luna está en esa situación. Pues es lo mismo con nosotros. Nosotros tenemos el 80% del cuerpo es agua. Entonces, ¿cómo no van a creer que tenemos un impacto si tenemos agua en nuestro cuerpo? Claro que va a tener un impacto la energía lunar en nosotros. Pero acuérdate que nosotros tenemos una energía más emocional y los hombres no, los hombres es más mental. Entonces, la energía de la luna nos va a pegar a nosotros de una manera distinta que la energía del sol. Entonces ahí es como se van más o menos midiendo las energías. Por ejemplo, ¿has conocido a una persona que sea como muy hombre y es una mujer? En físico es una mujer, pero tiende a ser muy hombre, ¿no? Entonces, ahí tiene un grado de energía masculina inyectada porque no sabemos qué vivió en su infancia. Tal vez vivió con puros hombres, tal vez vivió sin hombres, o sea, nada más con el papá, o sea, no tuvo hermanos, pero también tuvo la energía masculina muy marcada, a lo mejor tuvo hermanos y hermanas, pero el papá fue un militar. Entonces tienes que ver qué influencia tuvo cada persona. Y es lo mismo en las influencias de las deidades, ¿no? Si tú, por ejemplo, naces en cierto día, a cierta hora, pues tú tienes una deidad que está rigiéndote. Eso se llama Tonalpohualli, que es la cuenta del tiempo. Y todos tenemos nuestro Tonalpohualli. Y tú tienes tu regente, tu año en el que naciste, tu nombre te lo otorgaban de esa manera. Entonces, más o menos así vas viendo por qué tienes tal energía o tal personalidad. Porque naciste bajo una situación específica, astrológicamente. Órale. Interesante, ¿no? Sí, ¿y cómo es que vas pasando de puerta a puerta? ¿Te va guiando el Tata de puerta en puerta? O sea, ¿o cómo vas llegando a enfrentarte a esas 4 puertas? Sí, el Tata te va dirigiéndolo y es muy sencillo, ¿no? O sea, empieza la primera puerta, pasa todo lo que tiene que pasar, termina,
Bueno, hay tatas que continúan luego, y hay tatas que no, que dejan recuperarse a la gente un poquito, depende cómo los vean. Hay tatas que son muy estrictos, hay tatas que son muy chiquiones, o sea, te chiquean mucho. Por ejemplo, mi tata era muy chiquión, ¿no? Es muy chiquión. Entonces nos cuida mucho, porque como él aparte es médico, pues él nos deba que la naranjita, que la sábila, y hay lugares que no tienes permiso a nada. Y se respeta, ¿no? Cada lugar se respeta. Pero, por ejemplo, cuando yo corro un temazcal, a mí no me gusta que la gente sufra. A mí me gusta que la gente lo disfrute. Porque tú disfrutabas cuando estabas en el vientre de tu mamá, ¿no? No sufrías, no sentías agobio. Entonces yo siento que un temazcal no tiene que ser sufrimiento. Y hay temazcaleros que al contrario sienten que la gente tiene que fortalecerse de esa manera. Se respeta, cada quien lo trabaja de diferente manera, pero por ejemplo a mí pues mi tata me enseñó diferente. Y a mí me gusta mucho chiquear a la gente también. Yo soy de que pásenle agua, quién quiere salir al baño, o sea, yo soy muy así también, ¿no? Porque también no puedes permitir que el ego de que yo ya sé, yo siento, yo aguanto, pues ellos tienen que aguantar, ¿no? Cada quien tiene que vivir su proceso de diferente manera y tú eres responsable de las vidas, de todas las vidas que están dentro de un temazcal. Entonces tú tienes que ver quién está aguantando más, quién está más tranquilo, quién no, quién tiene problemas y tienes que apoyarlo, porque sabes que en su gestación hay algo. Entonces tienes que trabajar con esa persona. Oye, te iba a preguntar respecto a eso. Yo entiendo que tenemos procesos diferentes. ¿Cuántas personas entran al temazcal y cuánto tiempo das para que alcancen o se esperen los procesos? Bueno, primero, ¿cuántas personas entran a un temazcal o pueden entrar a un temazcal? Depende del tamaño del temazcal, porque hay temazcales que son para 20 personas, hay temazcales que son para 30, hay temazcales que son para 60, depende el tamaño del temazcal. Pero cabe recalcar, y es muy buena pregunta, todos los temazcales tienen una geometría sagrada. Aunque se ven así como un iglú, o sea, tú los ves y dices, ay, qué bonito, una estructurita. No, está trabajado desde antes de hacerse. Se trabaja, primero se pregunta dónde se va a hacer el temazcal. Cuando ya tienes, por ejemplo, el terreno, tienes que preguntarle a los guardianes del terreno dónde va a ser el temazcal, dónde es el tonal, el foco tonal más fuerte de ese lugar. Después tienes que meter gemas, piedritas, pero que estén programadas y tiene una estructura antes de geométrica, donde va a ir cada poste, donde va a ir cada lugar, porque tiene un punto de relación cada uno conforme al movimiento del sol. La puerta se pone específicamente también a un rumbo, depende el abuelo como lo quiera, pero también la puerta va hacia un rumbo. Cuando ya está estructurado, que entran las personas, también es buena pregunta. Tú tienes que tantear, como corredor de temazcal, tienes que tantear. Si es una persona que acaba de empezar en esto, pues sí le tienes que dar su tiempo. Nadie nacimos enseñados en nada. Te vas a ir enseñando y vas a ir también acondicionando a tu cuerpo para que trabaje dentro de un temazcal. No es fácil la respiración, no es fácil vencer un miedo de la noche a la mañana, por eso les tienes que dar ese tiempo, pero sí se tienen que ir fortaleciendo. O sea, sí tienes que ir cada vez siendo como un poquito más estricto con esas personas, porque la primera vez pues está bien, pero después ya le vas a subir un poquito más y lo vas a hacer que entre y que se esté confrontando, porque esa es la terapia, confrontarte a ti mismo. Pero sí hay que tener paciencia, ¿no? Porque diagnosticando, más o menos, antes de entrar al temazcal, tú tienes que sacar un diagnóstico un poquito leve de cómo se está comportando la persona, de cuáles son sus movimientos, su lenguaje corporal, qué te dice. Y cuando ya estás adentro del temazcal, más o menos sabes qué va a pasar, ¿no? Como corredor. Entonces tienes que darle su tiempo, su espacio, para que ellos vayan más o menos familiarizándose. Te comentaba que pues la respiración no es tan fácil. Sí llega a subir muchos grados el temazcal,
Y esto nos ayuda, no nomás mentalmente, porque ahorita te dije de ciertas situaciones psicológicas. Vamos hablando del cuerpo. En el cuerpo no hay una parte del cuerpo que no la cura el temazcal, porque trabaja lo que es la sudoración. Entonces, por medio de la piel salen muchas cosas por la sudoración, desintoxica, pero ayuda mucho al hígado, ayuda al páncreas, ayuda a los pulmones, ayuda al estómago para que se mueva, no sea lento y esté trabajando al 100%. En los riñones es muy interesante porque si tú estás trabajando con tus riñones a un 100% todo el tiempo, con el temazcal le bajas su nivel de trabajo a un 70%, porque como la sudoración también desintoxica, pues disminuye el trabajo de los riñones. Ayuda al cabello, le da brillo, le da fuerza, ayuda a la piel, al cerebro, ayuda a todo el sistema respiratorio, el sistema linfático se limpia al 100%, pero algo muy interesante también es que ayuda mucho a que las mujeres se puedan embarazar y a que los hombres tengan más libido sexual, al igual que las mujeres. Les ayuda mucho con esta situación. Había otro tipo de temazcal anteriormente, en nuestros ancestros, tenían un temazcal especializado para que nacieran los niños. Ahí nacían los niños. Y los niños no sufrían de impacto de cambio de temperatura. Entonces no había sufrimiento en los niños. No como ahorita que, por ejemplo, salen y está el aire acondicionado, todo lo que da. Digo, no es crítica, ¿eh? O sea, estoy dando las diferencias de cómo eran los nacimientos. Imagínate, estaban a la misma temperatura como estaban con su mamá. No hay impacto de cambio de temperatura. Hay humedad, entonces ellos se sentían diferentes. Y el temazcal era diferente. El ombligo estaba, bueno, donde se ponían las abuelitas, que son las piedras volcánicas calientes, se ponían en otro lado, a los pies de la que se estaba alineando, y los normales va en el centro. Entonces esos eran como temazcales más terapéuticos. Obviamente estaba la partera y su séquito de parteras o de aprendices, y pues así le ayudaban a la gente a aliviarse. Imagínate qué interesante, ¿no? Que volviera todo eso. Sí, estaría de lujo. ¿Cuánto tiempo se lleva más o menos el proceso en cada puerta? Puede variar totalmente. Hay procesos en el que el temazcal tú sientes que fueron 3, 5 minutos, pero fue 40 minutos la puerta. Hay temazcales que hace al revés, ¿no? Que los sientes bien largos y te dijeron, no, nomás fueron 3 horas. Pero es que depende mucho cuál sea tu proceso interno, que cómo lo estás viviendo tú, que se te hace largo o se te hace corto. Pero normalmente están entre media hora, 40 minutos. Hay personas que las hacen hasta de 20 minutos, muy cortitas, pero es más interesante cuando son un poquito más largas, porque les ceden la palabra a todos, pueden expresar, y hay cantos, como todos lados, como en todas las fiestas, lo básico en un temazcal son los cantos también. Entonces es importante. Aquí me puse en este lugarcito porque les quería enseñar una serie de elementos, ¿no? Que se utilizan en el temazcal. Este es el huehue. Este es el huehue. Llévate la niña para allá, ¿no? Este es el huehue, el tamborcito. Este es el caracol, atecocoli. Tenemos aquí el copal, copalito. Tenemos el calendario, Tonantzin-Tlali. Y tenemos aquí varios elementos, ¿no? Tenemos plantitas, ocotes, otro caracolito. Esto es más o menos para que se dieran una idea de cómo es un altar. Aquí están los imanes. Este es como mi lugar de curación. Aquí tengo todo concentrado, lo que es lo de la curación. Aquí tengo la ofrenda para los temazcales. ¿Qué es la ofrenda? ¿Qué contiene la ofrenda? La ofrenda es
una combinación como de semillas. Por ejemplo, este tiene café de grano, linaza, tiene perla cebada, tiene un poquito de rosas, déjame sacarlo para que lo vean, tiene un poquito de rosa molida, tiene canela molida. ¿Y eso lo queman o qué se hace con eso? ¿Cómo funciona la ofrenda? Hay un momento en el temazcal, antes de entrar, cuando se prende el fuego con las abuelitas, nosotros en la filosofía tolteca siempre se ha dicho que se necesita una ofrenda cuando tú pides algo. El universo no te da nada si tú no das nada. Entonces de eso trata la ofrenda. Mira, esta, a ver si se alcanza a ver. Tiene arroz, lenteja, café, tabaco. Es una serie de semillitas, todo lo que viene de la tierra, le estás ofrendando al fuego lo mismo que tú trabajas en la tierra. Estos son armonizadores, normalmente de canela, es para cuando se están haciendo los trabajos de limpias energéticas o de limpias de aura. Esos son como herramientas para ahuyentar energías negativas. Entonces, todo esto son componentes de eso. Por ejemplo, aquí tenemos piedra lumbre, que también es para hacer trabajos de exorcismo, todo ese tipo de cosas, ¿no? Y pues estas son microdosis, ¿sí se alcanzan a ver? Microdosis de animales de poder y tengo también de orquídeas brasileñas. Está también aquí, no puede faltar la sal, aceites, ¿qué más? Toda la indumentaria que se ocupa. Y pues es a grandes rasgos, como que lo que no nos puede faltar a nosotros, los temazcaleros, danzantes y curanderos. El atecocoli es un elemento muy importante porque es la herramienta que llama al espíritu del viento, aunque sale del agua. Pero cuando suena está llamando a los elementales del viento. ¿Qué es un elemental? Es pues aquel agente o espíritu de cierto pues elemento que está a tu alrededor. El huehue simboliza los latidos del corazón. Y falta aquí un tepochcomi o popochcomil, que es el portador del fuego. Ese es el que siempre está sosteniendo el fuego y no se le da a cualquier persona. Tienes que estudiar, tienes que tomar un curso para volverte saumadora. No cualquiera puede portar el fuego. El tecocoli antes, un poquito de tiempo más antes, se creía que nada más los hombres lo podían tocar, que nada más ellos tenían el permiso. Pero ahorita ya hay muchas mujeres que tienen pues mucha fuerza para tocar el atecocoli. De esto, ¿tienes alguna pregunta? Sí, los ¿qué dijiste que son? ¿Olores? ¿Las microdosis? Las microdosis, que son como esencias ¿son para olor o qué son esos? Extractos de medicina. Okay. Medicina homeopática. Es extractos. Homeopática. Sí, es medicina homeopática. Nada más que este es muy interesante porque este es de animales de poder. Y en este es una terapia muy padre porque tienes que cerrar tus ojos, escoger el frasquito que a ti te toque, pero cuando ya lo tienes escogido, te vamos a dar la reseña de lo que trabaja ese animal que tú pediste. Tú te vas a conectar con el animal y vas a empezar a trabajar bajo esa energía. Que los lakotas, por ejemplo, los indios del norte le decían tótem. O sea, son nuestros animales de poder. Vete para allá,
Oye, ¿y eso se hace dentro del temazcal o esa es otra terapia aparte? Mira, por ejemplo, el último temazcal que corrí, me llevé las orquídeas. Entonces, antes de entrar al temazcal, les di a todos su terapia de orquídeas. Entraron al temazcal, se activó la medicina y pues trabajaron con la orquídea que les tocaba. En las orquídeas hay un tema porque es la única planta, una de ellas, bueno, flor, que puede trabajar la descarnación. ¿Qué es esto? Las personas que no se pueden morir. Por ejemplo, ¿cuánta gente conocemos que tiene enferma años y que no se puede ir porque tiene pendientes, porque tiene miedo, porque tiene muchas cosas, apegos, pendientes? Entonces esa planta, esa flor específica, les ayuda a poder descarnarse, o sea, irse. O por ejemplo, las personas que caen en accidentes y que no se pueden, no saben qué onda, ¿no? Que si están o no están, pues esa medicina es para ellos. La medicina tradicional es un mundo maravilloso, que no tienes una idea lo extenso y lo maravilloso que es. Oye, pasan los 30, 40 minutos aproximados en cada puerta, dentro van mezclados los cantos, me imagino. Y luego después de la cuarta puerta, ¿qué sigue? Después de cada puerta hay un pequeño descanso. Hay temazcales que son en silencio, hay temazcales que son más didácticos, hay temazcales donde hay enseñanza, o sea, el maestro está enseñando, y hay otros que son como más terapéuticos. Depende qué temazcal te toque, por decir así, pues es la experiencia que vas a vivir. Pero, por ejemplo, yo cuando iba con mi maestro, pues todos eran curanderos, ¿no? Entonces siempre estábamos en estudio, todo el tiempo estábamos en estudio. Y trabajando la introspección. Entonces, cuando tú estás trabajando en ti y estás viendo qué sientes a cada momento, qué sientes, qué está pasando con tu cuerpo, qué está sintiendo tal dedo, empiezas a enseñarte a entenderte a ti mismo. Y en el temazcal pasa mucho esto, porque tienes el tiempo para ti. Así vayas por morbo a ver qué es lo que está pasando, llega el momento que el temazcal te va a hacer trabajar, ¿no? Entonces, pues es una medicina muy completa. No hay otra medicina más completa que el temazcal. No hay otra. Y después se hace al final de las 4 puertas, hay un descanso, decías, y luego se hace como, no sé, una retroalimentación o un... Exacto. Sí. Después de las 4 puertas, normalmente, por ejemplo, mi abuelo lo trabajaba de esta manera. Comíamos. Todos teníamos que llevar algo para compartir unos con otros, pero por lo general es todo vegetariano, ¿eh? No hay carne. Eso es muy interesante porque pues si tú te estás desintoxicando y le vuelves a meter carne, pues como que qué caso tiene, ¿verdad? Entonces tú vas como en otra onda. Mucha gente, y este es un dato muy curioso, mucha gente pregunta, ¿pero qué tiene que ver la carne? Mucho tiene que ver la carne porque te cambia tu nivel vibracional. Porque cuando tú te comes a un animalito que de alguna manera tuvo miedo antes de que lo mataran, porque ellos sienten lo que va a pasar, y tú te comes eso, esa emoción también te la estás comiendo tú porque te estás comiendo esa carne. Entonces te va a cambiar tu vibracional totalmente. Y otra cosa es que pues estás faltando el respeto a esos seres, ¿no? Porque tú les tienes que quitar la vida para comértelos. En cambio, un vegetal, aunque tú lo prepares, no se muere. Es diferente. Y tiene que haber como, pues también ese permiso, esa atención de tu parte para que tú puedas acceder a ellos. Y entonces, bueno, se lleva una comida distinta. Cuando ya se está comiendo,
después de eso se hace una retroalimentación entre todos, cada quien pregunta si tiene duda, comenta lo que vivió o simple y sencillamente puede expresar lo que quiera. Y se nos da el turno a cada una de las personas. Pero cabe recalcar que antes del proceso del temazcal hay mucho más, ¿eh? Antes del que entres al proceso del temazcal. Porque llegas y tú tienes que tomar una tarea en la cual todo va a ser de manera distinta. No lo vas a trabajar como en tu casa que picas el jitomate y vámonos res. No, acá vas a estar en introspección todo el tiempo haciendo la tarea que tú vas a hacer. Por ejemplo, si a ti te toca moler las plantas, pues tú vas a molerlas, vas a platicar con ellas. O sea, es como que estar más metido en el rollo, ¿no? Si te toca, por ejemplo, cortar las flores para el altar, pues vas a saber que tienes que pedir el permiso a las flores, a todo el rosal, para que te permita tomarte esa doncella que estás tomando y ponerla ahí a decorar. Todo tiene un porqué y todo tiene una intención. Y tú tienes que estar consciente de esa intención, no como en tu casa, que haces todo por hacerlo. Tiene que estar todo el tiempo un intencional en ti. Ok, bájate, ahorita la mato. Entonces, cada quien hace una actividad y aparte de que haces la actividad, empiezan las limpias, la que te comentaba, cada quien tiene su turno y todas las personas alrededor, pues vamos a pasar el fueguito, vamos a curarle sus dolores, vamos a ver qué es lo que está trabajando, si está doblada de un lado, si está doblada de acá, pues todo se lo vas a acomodar para que ella o él se vayan, pero excelente a su casa, para que tengan otra vez 15 días de dolor, de fatiga, y tú los haces que revivan, ¿no? Cada temazcal reviven para ir a vivir la experiencia y luego regresar, revivir y así, ¿no? Es una pila. Eres como un celular. Vas y te recargas en el celular, sales con toda la pila y luego ya vuelves a regresar y así, ¿no? Porque pues son terapias grupales donde no hay habladurías, ¿no? De que, ay, hazle así, no, mira, no. Es llegar y acomodarte los huesos, es llegar y entrar a tu cuerpo donde te duele y saber por qué te está doliendo. No darte una pastilla y decir con eso se te va a quitar. No, es decir, me está doliendo porque mi mamá me hizo esto, me está doliendo porque mi pareja me hizo esto. Entonces, ahí es ya donde entran las terapias o las psicoterapias que dijiste hace rato, donde dices, tú eres individual, aunque tengas una pareja, o sea, tú ya le das tu punto de vista y ella o él lo va a tomar a su capacidad o a lo que necesite aplicar, ¿no? De ahí, ya que está toda la preparación, se hace una ceremonia ritualística con el fuego, que esa es la más importante de todas, porque nosotros tenemos que darle la intención a las abuelas, le tienes que dar la intención a la madera, le tienes que dar la intención al fuego y tienes que cantarle al fuego, tienes que decirle aquí estoy, porque tú tienes una temperatura en el cuerpo, entonces tú tienes fuego en el cuerpo, ¿no? De alguna manera. Y cuando no hay temperatura es porque estás muerto. Entonces el fuego está en ti y tú estás en él. Cuando tú te das cuenta que es así con todo, pues imagínate, tu vida cambia. Porque ya no es el simple fueguito, ya es un ser que está ahí vivo y que te está llamando. Y cuando tú entras a un temazcal y le dices, me unifico a ti porque si no me voy a sentir que me voy a quemar, él te contesta y te dice, va, no vas a sentir esto, no vas a sentir desesperación porque te unificas con él. Entonces, tienes que hablarle, tienes que decirle, estoy consciente de ti, consciente, despierta de que tú estás aquí, que tú eres una energía, que tienes el espíritu, tienes un espíritu, y tu espíritu se va a combinar con mi espíritu, y nos vamos a hacer uno solo. Y así es con el agua, que tiene la molienda de las plantas, así es con el fuego, así es con las abuelas, porque si te fijas están representando los elementos de la tierra, que es el fuego, el agua, con la medicina, las abuelas es la tierra y el aire es Atleatecocoli. Entonces todo el tiempo están conjuntados. Y esta ceremonia es como que lo más importante de todo. Abres los rumbos, porque siempre los rumbos están en primer lugar que todo,
abres los rumbos y ya después entras al temazcal. Pero como ya hubo esa intención y tú ya ofrendaste, y hay gente que, por ejemplo, le dice, ¿no? Ay, te doy esta ofrendita para que no sentir que me quemo. Y el fuego va a contestar, porque sabe que le estás hablando. Así es que es eso que te estoy hablando, todo eso es el conjunto del nahualismo. Y no tiene nada que ver, ¿verdad?, con lo que nos dicen que los hombres que se convierten en perros, en gatos, nada que ver. Esto es simple herbolaria, simple nahualismo, porque también la palabra chamán no está como bien ubicada. Los chamanes son de Europa. Aquí somos nahuales. Vale, no sabía eso del chamán es de Europa, de comunidades indígenas, me imagino Exacto. Que hubo allá. Exacto. Órale. Sí, así es. Tenemos muchas palabras agregadas que a veces ni sabemos, ¿no? Como la que te dije ahorita de Dios, pues Dios es una palabra griega. O sea, no tiene que ver con lo que nosotros trabajamos, ¿no? Aquí a la energía máxima, pues muchos le llamamos Omeyocan, Ome de dos otra vez, y Yocan que es la gran energía en dos. Para nosotros no existe la palabra Dios. Wow. Y mucha gente ni siquiera no sabe qué significa la palabra Dios. Y mucha gente, por ejemplo, no sabe por qué le quitan la carne cuando está en estas celebraciones de Pascua y Semana Santa y todo eso. No saben por qué, lo hacen porque lo hacen, pero no saben por qué. Y es porque te baja tu nivel vibracional y te obstruye tu glándula pineal. O sea, no puedes estar en conexión con tu yo interno. Wow. Entonces, todo el proceso dura que unas 5 horas, 4 o 5 horas. No, pues a veces hasta dura más. Es que hay temazcales que vas y terminas, permíteme tantito, permíteme. Zoe, ¿me ayudas con qué? Mis hijos. ¿En qué nos quedamos? Que pueden durar hasta 6 horas el proceso, todo el proceso del temazcal, desde la preparación. Sí. Hay temazcales que empiezan a las 9 de la mañana y terminan a 6, 7 de la tarde. Hay temazcales que empiezan 10 de la mañana y terminas 2, 3 de la tarde. Depende mucho del corredor del temazcal. Hay algo que yo he visto mucho en muchos pacientes. Fíjate, les dices, no, mira, un temazcal así, así. Y te dicen, ¿tanto tiempo? O sea, pueden dedicarle mucho tiempo a muchas cosas, pero a su introspección y a trabajar en sí, un día se les hace mucho. ¿Puedes creerlo? A estar conectado contigo, con tus ancestros, con tu linaje, es mucho. Pero en una reunión donde van a tomar alcohol, pueden amanecerse. Esa cultura es todavía la que tenemos que erradicar. Porque mucha gente, por ejemplo, le invitas a un temazcal y piensa que eres bruja. Le invitas a un temazcal y piensa que no sirve de nada. Y no se pueden dar el tiempo a sí mismos. Pero para dolerse por un hombre, duran años. O para dolerse por cierta situación, duran meses. Y entonces dices, ¿cómo puede ser que ese amor que hay por ti no te permita chiquearte? Porque no vas a otra cosa que no sea trabajar contigo mismo. También invita a la sola meditación y ay, es lo que es que me duele el cuerpo. Pero hay tantas actividades que son dañinas para el cuerpo y esas no se las piensan para hacerlo. Entonces tenemos que renovar, tenemos que cambiar o cambiar esa codificación que nos dieron para que de una manera más natural modifiques tu vida, ¿no? Oye, y entonces haces temazcales cada 15 días. Sí, normalmente los que ya se dedican a hacer temazcaleros, cada 15 días tienen su temazcal de rigor. ¿Y por qué? Porque lleva una secuencial. Mira, este tema es pues como muy fuerte, pero pues a veces hay que tomarlo, ¿no? Con sus riesgos, pero las farmacéuticas nos hacen creer muchas cosas porque perderían mucho dinero
¿no? Si nosotros nos cuidamos de una manera diferente. Si tú vas con un médico, el médico te recomienda un temazcal por año máximo, 2 temazcales máximo por año. Si la gente supiera cómo va a salir de cada temazcal, créeme que no existiría tantas enfermedades. La farmacéutica perdería mucho. Y tanto es así que todo este rollo que acaba de pasar fue porque la farmacéutica estaba perdiendo. Ya, o sea, ya la gente ya aprendió a cuidarse con biomagnetismo, con gemoterapia, con hasta masajes, y la aromaterapia en su casa ya la aplican, que también es sumamente precisa, porque lo que tú hueles es muy importante. Lo que tú siempre estás olfateando en tu casa, en tu lugar, en tu cama, eso es muy importante psicológicamente. Entonces, la aromaterapia es otra herramienta. Lo que es las limpias con los huevos son muy eficientes también, y la gente le tiene mucho miedo a eso, pero si la gente supiera todas estas cosas que están pasando, la acupuntura, que nosotros en México más bien la trabajamos como digitopuntura y reflexología, que es con los dedos y las manos en los pies, porque ahí están las terminales nerviosas pues como que más importantes, y todas, ¿no? Y aparte, cuando tú tienes una inflamación de un órgano, pues no te pueden tocar en el órgano, pero sí lo pueden hacer por las terminales nerviosas que están conectadas a ese órgano. Si la gente conociera todo esto y se permitiera, pues imagínate qué diferente sería. Se dice que antes llegaban a vivir la gente, ¿te acuerdas de lo que te dije de las 52 varas? 3 ceremonias de 52 varas, que son más de 100 años. Nuestra gente antes era muy longeva, porque nosotros no comíamos carne. Eso llegó con los españoles y disminuyó el tiempo de vida, obviamente. Las prácticas, en cada casa había un temazcal, en cada casa, y tenías que tener un temazcal mínimo por día. Imagínate. Y tenían su propia pasta dental, ¿no? Que era por medio de miel de abeja y carbón. Entonces, pues, no es cierto que los viejitos estaban sin dientes. Bueno, es que hay tantas falacias y tanta transgiversación de cómo nosotros éramos antes que si la gente de veras se dedicara a conocer nuestra cultura, no estaría adoptando otras culturas. Y es que sabes porque que éramos también... de los mejores. No, sí, éramos de los mejores, ¿dices? Las mejores civilizaciones que hubo. De hecho, no sé si sabías que México es el único en todo el mundo que ha aportado 2 semillas al mundo. No hay otra civilización que haya aportado 2 semillas. Solo fue Asia con el arroz, y nosotros aportamos a Europa con el trigo, y nosotros aportamos 2 semillas. Y de hecho quisieron patentarlo en otro lado, pero no pudieron hacerlo. Y es el maíz y el cacao. Somos la única civilización que fue capaz de eso. O sea, somos mucho mejor de lo que nos han hecho creer que somos. Nosotros teníamos cuenta del tiempo, así como los griegos tienen su zodiaco, nosotros tenemos nuestra propia cuenta del tiempo, teníamos especificaciones matemáticas grandísimas. Las mujeres, nosotros no teníamos más de 2 hijos, no sé si sabías eso. Siempre estaba específico cuándo van a ser el niño y a qué se iba a dedicar. A eso se dedicaba el Tonalpohualli. Nosotros no teníamos muchos hijos. Eso vino también con los españoles, de los 16 hijos, porque acuérdate que ya no te podías cuidar y cosas así. Cuando las indígenas ya tenían 16 hijos, 15 hijos, pues ya era por los españoles, no fue por nosotros. Nosotros teníamos máximo 2 hijos. Y estaban destinados, por ejemplo, este niño va a nacer a tal fecha, y hacían todo ritualístico para que ese niño naciera en tal fecha, bajo tal regente, porque iba a tener ciertas características para que se casara con fulanita, que iba a ser de tal tribu, y ella va a tener esas características con tal regente para que se diera cierta situación. Ellos eran cuadradamente
específicos. Eran exactos. Así es. Entonces, así es que cuando la gente me dice, pero ya estamos en la actualidad, ¿por qué quieres regresar a eso? Si regresáramos a toda la sabiduría y el conocimiento que había antes, no estaríamos como estamos. Porque estamos peor, mucho peor de ignorantes que lo que estuvieron ellos, y fíjate, pensamos que fue lo contrario, ¿no? Que somos superiores. No es así. También hay una cuenta importante en el calendario, que es la cuenta lunar, porque ellos separaban la lunar con la solar. Tienen dos cuentas. Y la lunar era muy específica de las mujeres. Y las mujeres tenían sus ciclos bien marcados cuando les iba a llegar nosotros no le llamamos menstruación, le llamamos luna, porque las mujeres tienen que tener 13 lunas al año. Y ahorita tú sabes que mucha gente te dice, es que soy bien irregular. No, es que no cuentas tus días, no eres irregular. Es que me bajó 2 veces en el mes. No, es que no son 2 veces en el mes. Es que tus 28 días están exactos, pero no los has contado. Si la gente supiera eso, no habría niñas embarazadas, porque tú le transmites el conocimiento a tu hija de cuándo es su ovulación, cuándo es su periodo más fértil, cuándo es su periodo muerto, vamos a decirle así, o cuál es su periodo bueno. Porque son 4 semanas que tú le tienes que explicar a tu hija para que la hagas que se conozca a sí misma. Y ellas tenían esa sabiduría de hija, ¿no? O sea, ancestralmente, de generación en generación. Entonces, imagínate, no había hombres que las embarazaran, porque ellas sabían cómo iba a estar el asunto. Eran dueñas de sí, de su cuerpo, porque lo conocen. Si tú ignoras algo, pues no eres dueño. Entonces, si nosotros les enseñáramos a nuestras hijas, no habría mujeres que digan, ay, es que me embaracé, es que no me di cuenta, es que yo soy muy irregular. Imagínate, o sea, desde ese punto, o ese punto tan mínimo, y me preguntan, ¿por qué te regresas? Pues, por eso me regreso, ¿no? Híjole, qué padrísimo está. Te late si luego agendamos otra charla, porque hay muchísimas cosas que platicar. Sí. Y pues ya nos dirás qué tiempo tienes, y hay muchas cosas que platicar contigo. Sí, todavía esto da para más. Pues muchas gracias, Fabi. Se nos va el tiempo, pero la verdad que me encanta este tema. Estoy descubriendo cosas nuevas, y todo esto no sabía pues del temazcal de oídas, y hace falta conocer gente que conozca la historia desde los antepasados, porque la visión de los vencidos siempre estará escrita por el vencedor. Entonces, obviamente siempre está truqueada la historia desde siempre. Entonces eso, sí soy consciente de eso, pero también se nos complica de repente encontrar a quien sepa o quien tenga este conocimiento, y está padrísimo platicar sobre ello. Y sí se vuelve confrontativo, de alguna manera, porque pues sí vas a dudar en lo que te enseñaron a ti. Sí, claro. Y sí vas a dudar en que esté bien o esté mal. Sí, porque otra vez se vuelve el choque de dos culturas. Otra vez hay un trauma al chocar dos grandes culturas, pero está increíble porque lo tenemos en la sangre. O sea, aunque no sepamos, hay algo que nos llama a regresar a casa siempre, siempre. Así es. Sí, totalmente de acuerdo. Y mucha gente le teme, pero le encanta, Pero ya hasta que va enrolándose un poquito más. Pero sí, podemos hacer otro programa. Muchas gracias, Fabi, por aceptar la invitación, y esta es tu casa. Cuando quieras, echamos otra plática. Muchas gracias, Guillermo. Sí, nos vemos cuando quieras, tú dime, nos ponemos de acuerdo y ya vemos qué se hace. Te voy a invitar a un temazcal, te voy a llevar a un temazcal. Ya está, ya dijiste. Para que tú ya después también hables de tu experiencia ahí. Va, me late. Pues muchas gracias, Fabi. Esto fue una divagación más, divagaciones libertinas. Nos vemos cuando nos veamos, no antes ni después. Gracias. Hasta luego, Fabi. Hasta luego.